Estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, bienvenidos a Verdad al Mic, segunda temporada. Estamos muy contentos de estar otra vez grabando estos podcasts para ustedes, para nuestros oyentes. Estamos muy contentos de poder seguir predicando la palabra de Dios. Y en esta segunda temporada poder llegar con algunos temas muy cruciales, muy determinantes en cuanto a nuestra fe, la fe cristiana, que estoy convencido que cuanto más pasa el tiempo, más es necesario que nosotros conozcamos la fe que profesamos y no nos dejemos endulzar el oído por algunos que con una buena oratoria y retórica pueden cautivar nuestra atención y no decirnos lo que la palabra de Dios dice, sino más bien lo que ellos creen de lo que la palabra de Dios dice. Y hoy tenemos un tema crucial, un tema increíble, impresionante, que nos va a dar el fundamento sobre el cual va a estar puesto todo lo que continúa. Esto es sola escritura. Esto es lo que va a determinar la fe del creyente. Sobre esta doctrina va a estar fundada todas las demás doctrinas de las cuales vamos a estar hablando en esta segunda temporada. Por eso es muy importante que nosotros, a partir de ahora, entendamos que todo lo que decimos va a estar fundado en la palabra de Dios. No en buenas ideas, no en buenos métodos, sino solamente en la palabra de Dios. Hoy el tema entonces, como decía, es sola escritura. Es la más importante porque, bueno, básicamente si nosotros podemos aceptar solo escritura, entonces vamos a poder aceptar la voluntad del Señor. Porque si vos sos cristiano, vos creés como yo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de sola escritura? Este primer grito de la Reforma, por allá por el 1517, de Martín Lutero. Lo que estamos diciendo es que solo la palabra de Dios, la única regla de fe y práctica que rige y gobierna la Iglesia. Estamos diciendo que solamente la palabra de Dios debe tomar el timón de nuestra vida y guiarnos por la voluntad del Señor. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de sola escritura. Para aclarar entonces, no estamos diciendo que el pastor, el líder, el maestro no tengan algún tipo de injerencia en nuestra vida, que nosotros no tengamos que seguir sus consejos. No, lo que estamos diciendo es que si sus consejos están fundamentados en la palabra de Dios, nosotros podemos seguirlos. Si sus consejos solamente salen de una buena idea, un buen método, nosotros podríamos cuestionarlo y buscar en la Escritura, en la palabra de Dios, si ese consejo, esa verdad, ese tipo de guía que nuestro pastor, nuestro líder nos está diciendo, viene de la voluntad de Dios. Por supuesto que para esto es necesario conocer la Escritura, es necesario que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Entonces, básicamente, ¿de dónde sale esto de sola escritura? Bueno, vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y allí el apóstol Pablo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La versión leída es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, es este principio al que nosotros nos vamos a abocar. Pablo nos dice que toda la Escritura
Cuando dice toda la Escritura, está diciendo toda, de principio a fin. Algunos dicen que cuando Pablo se está refiriendo a eso, solamente se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros sabemos que los santos profetas y los apóstoles del Señor hablaron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, tenemos la palabra de Dios. El término ahí usado por esta versión, y también lo pueden encontrar en la 1960, la Reina Valera, es inspirada, pero no es una traducción correcta. La traducción correcta sería de Dios exhalada. La palabra griega que se utiliza ahí es theonustos en griego, que significa de Dios exhalada. De manera que Dios fue el que exhaló su palabra, usando a sus profetas, usando a sus apóstoles, para darnos su palabra. Eso es lo que nosotros creemos. Por eso tomamos cada palabra de Dios como debe ser, como la palabra autoritativa de Dios sobre nuestra vida. Si como cristianos confiamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos someternos a ella. Si confiamos que es Dios el que ha inspirado a sus profetas y apóstoles, y quiero mencionar algo, la Biblia ha sido escrita a lo largo de 1000 años por 40 autores diferentes en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Y en ningún momento la Escritura se contradice. Nosotros podríamos encontrar errores de traducción. Nosotros podríamos encontrar algunos tipos de ópticas que tienen, por ejemplo, los evangelios respecto a diferentes eventos que a primera instancia parecería que se están contradiciendo, pero ¿qué debemos hacer? Debemos tener este principio, que la Biblia interpreta la Biblia. Entonces debemos profundizar en nuestro estudio para encontrar la armonía que se halla entre los eventos narrados en las Escrituras. Eso es un principio que nosotros debemos tener. Y cada uno de nosotros es responsable de la fe que profesa y debe conocerla. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta de aquellas cosas que ha conocido y ha practicado. Y si es la Escritura, la palabra de Dios, esta Escritura es inerrante, es infalible, es pura, es santa. Así es la palabra de Dios. Dios no es un ser que pueda equivocarse, que pueda errar. Dios es perfecto, de manera que su palabra es perfecta y no puede fallar. Si crees eso, entonces toda tu vida debe estar cimentada, amparada por la palabra de Dios. Eso es lo que cree la Iglesia. Eso es lo que, mejor dicho, debería creer la Iglesia. Este es un credo que la Iglesia ha abrazado. Solo la palabra, solo la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si esto es así, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Con el correr de los años, se ha introducido en el credo de la Iglesia diferentes tipos de tradiciones. Tradiciones que se han impuesto. En los tiempos de Jesús, los fariseos tenían sus tradiciones y con sus tradiciones, Jesús le dice, ustedes con sus tradiciones anulan la palabra de Dios. Y les pone un ejemplo respecto de la honra a los padres que mandaba el libro del Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, honra a tu padre y a tu madre. Después pueden buscar esa cita. No tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles acá. Pero Jesús dice eso y nosotros debemos ver entonces que ninguna tradición, ninguna buena idea, sea quien sea que la eleve, sea el Papa, sea tu pastor, sea tu maestro, ninguna buena idea, ningún tipo de interpretación humana debe ser aplicada a nuestra vida. Solamente la palabra de Dios. No hay nada que esté al mismo nivel que la palabra de Dios. Nada. Y mucho menos cuando eso que se eleva al nivel de la palabra de Dios es de hombres. Nada puede tener más autoridad sobre la vida del creyente que no sea la palabra de Dios. Nosotros podemos leer libros de grandes autores, de grandes maestros que en este tiempo el Señor nos ha dado. Podemos tener infinidad de material doctrinal para leer, pero nada de eso puede regir nuestros pensamientos y nuestra conducta, solamente la Biblia.
En eso es en lo que nos amparamos. ¿Qué ha sucedido entonces a lo largo de este tiempo, a lo largo de los años? Bueno, a lo largo de los años diferentes tradiciones se han puesto al nivel de la palabra de Dios y ha regido a muchas personas. Diferentes documentos, diferentes escritos quieren igualar autoridad sobre la vida de los creyentes en las iglesias. Y hablo más precisamente de la fe católica, hablo de los testigos de Jehová, del mormonismo, que usan otros tipos de escritura y la ponen al mismo nivel de la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos que solamente la Biblia es la máxima regla de fe y práctica en la vida del cristiano. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Otra versión dice: porque no hay para ellos un mañana. Aquel profeta, aquel pastor, aquel maestro que se levante a proclamar, a hablar de parte de Dios, debe remitirse siempre a la ley, a la palabra y al testimonio de las Escrituras. Si no habla conforme a la ley y al testimonio que dan las Escrituras, es porque no hay para esa persona, para ese profeta, un mañana. No está hablando de parte de Dios. Déjenme leerles otro pasaje en Jeremías, capítulo 23, versículo 28, que dice así: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Soñadores de sueños. Dios me dijo, Dios está hablándome, Dios está diciendo esto, Dios va a hacer aquello otro. Un soñador que cuente su sueño. Pero aquel que cree en la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios en su corazón, que proclame la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y en este punto el pastor Miguel Núñez dice: ¿qué tiene que ver la paja del sueño que se va con el viento? Con el trigo de la palabra de Dios que lleva fruto. El trigo de la palabra de Dios que al caer en buena tierra muere para llevar fruto. El trigo de la palabra de Dios que al venir a nuestro corazón lleva fruto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Un sueño no es nada. Un sueño no dice nada. Si ese sueño no está fundamentado por la ley y el testimonio de las Escrituras, no vale la pena oírlo, no vale la pena seguirlo, no vale la pena mucho menos decir una palabra como amén. No. Sin embargo, hoy en día hay muchos soñadores de sueños y muchos hombres y mujeres en sus iglesias diciendo amén a sueños y no a la palabra de Dios, simplemente porque no se proclama la palabra de Dios. Y esta fue una controversia muy grande en el siglo XVI, que tiene inicio con Martín Lutero, mucho antes también con John Huss, por ejemplo. Estas controversias de solamente la Biblia debe ser conocida por todos, leída por todos, practicada por todos los creyentes. Eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que el verdadero cristiano que anhela conocer a Dios debe creer. Porque Dios se ha revelado solamente en su palabra. Dios no nos ha dado otro lugar donde buscar su revelación, su voluntad. Su voluntad está en su palabra. Eso es lo que nosotros creemos. Nuestra confianza está fundamentada en la palabra de Dios. Déjenme leerles algo que Dios nos advierte acerca de los profetas. Algo que es tan actual hoy a la fecha. Esto está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cómo voy a saber que Dios no está hablando por medio de ese profeta? Si la palabra de ese profeta no se cumple, si sus profecías no se cumplen, Dios no habló por ese profeta. Y cuando quiero decir que no se cumple, no estoy hablando de que se haya cumplido, bueno, se cumplió en un 60%, no, se cumplió en un 20%, no.
Tiene que cumplirse el 100% de la palabra que ese profeta ha hablado. Si no se cumpliere, no es palabra de Dios. Y no lo digo yo, lo está diciendo Dios. Cuando escuches que alguien dice, Dios me dijo, Dios va a hacer esto, Dios te va a dar aquello otro, mi hermano, mi hermana, si eso no se cumple en tu vida, o se cumple el 20%, el 30%, de las 10 cosas que te dijo se cumplen 3, 4, ese hombre no habló por Dios. Y bastan los ejemplos que tenemos de los verdaderos profetas de Dios que han profetizado acontecimientos muy futuros, que ni ellos vieron, pero se han cumplido. Dios nos da testimonio del cumplimiento de las profecías de sus profetas, valga la redundancia. Tenemos que conocer las Escrituras. Romanos 15, ahí Pablo nos dice que toda la Escritura se ha escrito para nuestra enseñanza. Algunos no le ven la importancia al Antiguo Testamento, algunos desestiman el Antiguo Testamento, como vamos a ver a continuación. Voy a dar un breve ejemplo. Algunos lo desestiman, tal vez las complicaciones de los términos, tal vez el hecho de que, bueno, eso fue escrito para el pueblo judío, esto no cabe en la iglesia. Eso es un grave error, porque el mismo apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos que lo que se escribió para nuestra enseñanza, de manera que nosotros debemos ver qué es lo que Dios nos está enseñando a partir del Antiguo Testamento, a partir de los eventos, de las palabras del Antiguo Testamento, ver los principios bíblicos que se aplican a nuestra vida hoy por su palabra. Debemos conocer las Escrituras. Solamente ellas deben regir nuestra mente y nuestro corazón. Insisto, no quiere decir que no te sometas a tu pastor, no quiere decir que no obedezcas, que no ores, que no permitas que tu pastor te dé un consejo. No, porque para eso Dios los puso. Pero cuando ese pastor, ese profeta, ese apóstol, lo que dice no está de acuerdo con las Escrituras, vos tenés la obligación de obedecer a Dios. Es preferible antes obedecer a Dios que a los hombres. Tenés que conocer la voluntad de Dios. Durante los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia hubo infinidad de herejías que se levantaron y durante esos 300 años muchos pastores, muchos teólogos se han levantado para derribar esas herejías. Y una de las primeras herejías que han surgieron de la mano de Marción, un obispo, un rico obispo, nacido en Turquía en el 85 después de Cristo. Este hombre insistía en que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios y Padre del Señor Jesucristo. Ver la ira de Dios en el Antiguo Testamento, ver su presencia, cómo ponía a temblar a su pueblo, él no podía aceptar que ese Dios temible sea el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que este hombre lo que hizo fue básicamente desestimar, anular, borrar el Antiguo Testamento. Así lo hizo, así es. Y con el Nuevo Testamento lo que hizo fue crear su propia versión, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Y luego tomar algunas epístolas de Pablo y acomodarlas a su manera. De esa manera él tuvo el cristianismo que quiso. Un cristianismo lleno de amor, de compasión. Un Jesús amoroso, misericordioso. Pero no el Jesús que sufrió y murió por causa del Evangelio. Desestimó el Antiguo Testamento. Por esa causa, en el 144, él fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Por esa causa quedó afuera. Pero una vez fuera, él se encaminó en un camino misionero y llegó a muchas personas a sus doctrinas de error. Un teólogo de aquellos tiempos, Policarpo, lo llamó el primogénito de Satanás. Y Tertuliano dijo que él puso iglesias como las abejas hacen nidos. Así que él tiró el Antiguo Testamento, eliminó las partes incómodas del Antiguo Testamento, las eliminó y de esa manera creó su propia Biblia. Y a muchos arrastró a eso. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando yo no acepto que la Biblia es la palabra de Dios? Trato de formarla, trato de acomodarla a mi contexto. Trato de decir, no, en este Dios yo no creo en este otro Dios. Y estoy entonces anulando la palabra de Dios. El teólogo y maestro R.C. Sproul o Robert Charles Sproul dijo, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. Mi hermanos, la palabra de Dios es pura, es santa,
es sin mancha. Y sí, puede haber palabras, puede haber cosas difíciles de entender, pero eso no nos da lugar a nosotros a elegir qué creer de las Escrituras, a elegir qué eliminar de nuestra vida. Y miren cómo esto nos ha traído a este tiempo, porque muchos hoy predican un Jesucristo lleno de amor, de compasión, que te va a solucionar los problemas, que va a venir a tu vida y todos tus problemas se van a desvanecer. Eso es mentira. Nos predican un Dios lleno de amor, lleno de gracia, que no quiere condenar a nadie al infierno. Y llenan lugares, llenan estadios, llenan. Y las personas van a escuchar lo que quieren escuchar. Es una doctrina que tiene muchísimos años. Y hace un tiempo ya ha vuelto. Hombres que solamente nos dicen de un Dios que ellos quieren creer. Entonces, tenemos la responsabilidad de conocer las Escrituras y que nuestra vida esté fundamentada solo en la palabra de Dios, si eso es lo que creemos. Pedro en una de sus cartas nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que nosotros no podemos interpretar la Biblia a gusto personal. No. Hay un espíritu que inspiró las Escrituras, que tiene una línea, tiene un mensaje, y nosotros debemos buscar ese mensaje solo por la Escritura. Así que no te dejes embaucar por los soñadores de sueños, por los profetas. Que tu vida no esté fundamentada en lo que un profeta, un pastor, un apóstol te dice. Que tu vida esté fundamentado por lo que la Escritura te enseña y te dice. Escuchá a hombres y mujeres que proclamen la palabra de Dios con fidelidad. Tenés esa responsabilidad. Gracias por escuchar Verdad del MIC. Acordate que puedes seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram como Verdad del MIC. Puedes escucharnos por YouTube, por Spotify, por Anchor. Y si tenés alguna duda, pregunta que quieras hacernos, escribinos. Escribinos a nuestro mail que es verdadalmic@gmail.com. Acá estamos. Gracias por estar del otro lado. Hasta luego. Esto fue Verdad al MIC. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.